días, bienvenidos a Frente esta mañana. Vamos ya a iniciar nuestro programa. Si me pueden colocar la señal de líder, por favor, para no confundirme. Hoy tenemos interesantes temáticas, muy buenas temáticas. Estaba leyendo un comunicado del alcalde del Distrito Central, que le está diciendo a los capitalinos que estamos a las puertas de una epidemia de dengue en el Distrito Central, donde se reporta el doble de casos en comparación al año pasado en estas fechas. Esa es la advertencia que está haciendo el alcalde del Distrito Central. Estamos al borde de una epidemia. Jorge Aldana dice: nuestros operativos de fumigación, reforzados meses atrás, ayudan a matar los mosquitos, pero no la larva, por lo que es necesario que reforcemos las labores desde nuestros hogares, eliminando criaderos de pilas o eliminando criaderos en pilas, barriles, tanques y cualquier otro contenedor de agua. También presta especial atención a los síntomas y signos de alarma de dengue: fiebres altas, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, músculos, mareos y vómitos. Dolor de articulaciones y músculos, mareos y vómitos. Si vos o tu familia presentan estos síntomas, acudí inmediatamente a tu centro de salud más cercano. En una comunicación familiar, Jorge Aldana le está pidiendo a los capitalinos preocuparse por lo que para él es casi inminente una epidemia de dengue. Me imagino que se ha asesorado con expertos sanitarios para advertirnos de esta situación. Y como en los últimos días hemos visto reactivados los casos de la COVID, estos casos de dengue, nos pareció oportuno contribuir con el Estado, como debe ser la misión de los medios de comunicación, a concienciar a la gente. Porque se nos olvida que el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, vive en lugares donde se almacena agua limpia. Se nos olvida. Y entonces, con las constantes lluvias de este invierno, hemos visto la proliferación de zancudos. Yo tenía años de no ver tantos zancudos como en este, pero soy consciente que ha llovido más, que el invierno ha sido más copioso que en años anteriores. Entonces, tanto en la zona rural como en la zona urbana, el agua se acumula y sirve de criaderos de zancudos. Entonces, hay que tener presente todo lo que durante décadas se nos ha dicho por parte del Ministerio de Salud. Hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. Y por eso hoy volveremos al ABC, para recordarle a la gente sus deberes. Y para hablar de esta temática, hoy nos acompaña la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina. Doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Es un placer tenerla en el programa. Lo mismo que el doctor Henry Andino, consultor de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. No sé si ya está conectado el doctor Carlos Umaña, que es diputado también en la ciudad de San Pedro Sula. Sí, ya tenemos al doctor Carlos Umaña. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo, gracias, licenciado Renato Álvarez, y a mis colegas que están ahí. Bendiciones y esperamos que este programa sea de mucho provecho. Muchas gracias por invitarme. Claro que Hola, así doctor, será. Y solo quiero que me den unos minutos, porque ven que está Doris Gutiérrez también, ¿verdad? Está Doris, la designada presidencial Doris Gutiérrez. Me acostumbré, Doris, a la forma familiar con que siempre la he tratado. Doris. Siempre es lo mismo. Pero es en base a una relación muy cercana que yo he tenido con Doris Gutiérrez. Y entonces, pero no. Usted representa la institucionalidad. Y a la institucionalidad
hay que tenerle respeto. No es que hay que estar sumisa o sumiso ante la institucionalidad, no estoy diciendo eso, sino tenerle respeto, porque aunque la institucionalidad históricamente se haya debilitado en Honduras, en algún momento los políticos tendrán que volverla seria. Si me puede dar una... Entonces, Doris es designada presidencial. Y Doris ayer no nos sorprendió, porque esto yo lo he escuchado en el pasado, pero ayer dijo: estoy transmitiendo el mensaje de la presidenta Xiomara Castro. Y me gustaría, por favor, que la producción me buscara el BTR que preparamos, la historia que preparamos sobre lo que dijo Doris Gutiérrez, diciendo: si no hay reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que sean vinculantes en estos temas, y enumeró los temas, y ya se los vamos a recordar, Honduras, dice, el Estado de Honduras se reserva el derecho de seguir integrando el Parlamento Centroamericano. Así lo ha dicho Doris Gutiérrez. Honduras se reserva el derecho de continuar integrado al Parlamento Centroamericano o perteneciendo al Parlacén si este organismo no hace reformas a su ley constitutiva para que sus decisiones se vuelvan vinculantes, sino un elefante blanco en el que gastamos un montón de dinero anualmente para que cualquier cosa que de ahí salga no produzca nada. No produzca nada. Yo lo digo con todo respeto a los integrantes del Parlacén, son improductivos. Esta institución es improductiva y sé que esta institución fue impulsada por la Unión Europea, pero tenemos que reconocerlo, europeos, que este es un elefante de blanco que solo sirve para que los partidos políticos metan a su gente, a la que no pueden poner en los listados a otros cargos de elección popular, los mandan al Parlacén, porque se gana bien. Yo creo que el salario de los diputados al Parlacén no es menor a los $5,000. Y si usted saca cuenta, ¿cuánto es $5,000, doctora? ¿Cuánto es $5,000? ¿25, 50? 125,000 empiras. ¿Quién no aspiraría a tener un salario mensual de 125,000 empiras? Así que esto fue lo que dijo Doris Gutiérrez. El catalogado como elefante blanco de la integración centroamericana estaría a las puertas de perder a uno de sus miembros, luego que el gobierno hondureño diera un ultimátum al Parlacén para reformar su tratado constitutivo, de manera que las decisiones que se tomen sean vinculantes con las necesidades de los pueblos. Caso contrario, se reserve el derecho de mantenerse en el organismo regional. Que haya poderes vinculantes en temas claves, como el tema de integración, el tema de ambiente, el tema de participación de las mujeres. Gutiérrez lamentó que no se vean resultados para las naciones que conforman el Parlacén, pese a que se le proporciona una millonaria partida anual. Recordó que la población se pregunta cuáles son los beneficios que se han recibido, pues desconocen las acciones de sus diputados, que tampoco rinden cuenta sobre sus logros. Están representando los pueblos y tienen que tener una acción más participa, más deliberante y más conocida. Para los analistas, la postura del gobierno es acertada, puesto que la inversión del Estado es significativa y no se visualizan acciones concretas en beneficio de los pueblos. Claro ejemplo de ello es la contaminación del río Motagua, donde ni siquiera se le ha llamado la atención a Guatemala por dañar la imagen de las costas hondureñas. Y no hay nada que reprenda o que ponga alguna penalización al Estado guatemalteco por dañar nuestras costas y nuestros ríos. En ese sentido, tienen que haber iniciativas más correctas, iniciativas vinculantes. Si bien el origen del Parlacén obedecía a un pensamiento integracionista de la región, la normativa que lo rige lo transforma en un organismo inútil, donde de igual manera sus integrantes carecen de legitimidad y muchas veces son impuestos de dedo para darles una atractiva jubilación o protegerlos de la diosa Temis, recrimina esta abogada. Lo que buscan es resolver problemas de carácter económico o resolver problemas de inmunidad
en el caso que cometieran abusos de autoridad o corrupción o narcotráfico. Todo el mundo busca ese espacio para poderlo lograr. Entonces, para mí, yo creo que sería bueno revisar. Es más, yo sería más puntual, que se saliera como miembro. Aunque salirse del organismo regional no es un proceso sencillo, recuerda este exdiputado del Parlacén, quien explica que un Estado no puede retirarse unilateralmente sin el debido consenso con las demás naciones integrantes. Agrega que al ser una entidad de carácter permanente, una posible salida de Honduras puede traer consecuencias. Un retiro eventual de Honduras sería sumamente largo y acarrearía consecuencias de carácter internacional. Cada vez que se inicia un gobierno se habla de eliminar la participación de Honduras, pero nunca se hace. Y los que dicen eso terminan al final del gobierno integrando los cuadros de diputados del Parlacén. En caso que Honduras finalmente decida bajarse del barco del Parlacén, esa institución perdería 20 diputados, quedando conformada por 5 países: Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Dori Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter: si no es posible hacer estas reformas que estamos demandando sobre la creación de leyes vinculantes, el gobierno de Honduras, presidido por su presidenta Xiomara Castro Zelaya, se reserva el derecho de continuar o no en el Parlacén. Y aunque no es fácil, como lo decía Raúl Pineda, la salida, pero si se inician los trámites, en algún momento tendríamos que salirnos del Parlacén. Simplemente es de esperar, pero ya la advertencia está hecha. Doris, ¿hemos interpretado correctamente lo que le escuchamos decir en esa reunión ahí con parlamentarios centroamericanos y lo que ha escrito usted en su cuenta de Twitter, que Honduras está pensando, si no hay reforma vinculante de ese organismo, retirarse? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Renato Álvarez, y a sus invitados y a todo el pueblo hondureño. Decirle que se realizó la reunión plenaria del Parlacén en Honduras, que hacía mucho tiempo que no se realizaba en nuestro país, y la posición que presentamos fue en representación de nuestra presidenta Xiomara Castro y también comunicando el pensamiento y la posición del gobierno de Honduras en relación al Parlamento Centroamericano. Sí queremos ratificar que Honduras cree en la integración centroamericana, que creemos que todo lo que es el Istmo Centroamericano, más Panamá y República Dominicana, que integran el Parlacén, si realmente se tuvieran poderes vinculantes y se vieran los efectos positivos del Parlamento Centroamericano, por supuesto que no estaríamos denunciando el tratado. Pero ha sido realmente muy pobres, o por no decir casi nulos, los resultados que se han tenido desde hace más de 37 años que está en vigencia este tratado. ¿Qué reacción se tuvo? Pues yo primero vi un poco las caritas arrugadas de algunas personas que estaban allí. Hay unos que tienen 4 periodos o no sé cuántos periodos de estar ahí en el Parlacén. Hay otros que entran, como quien dice, pues de chemis, en el sentido de que en ese estatuto los expresidentes y los vicepresidentes automáticamente integran ese organismo. Y algunos de ellos ya sabemos dónde están en estos momentos, y otros que también han tenido problemas inclusive con la justicia en toda el área. Así es que, pues quiero decirle que al final la reacción de la mayoría de los parlamentarios se acercaron a nosotros y nos dijeron que teníamos razón en nuestra posición, que ellos como parlamentarios sienten que realmente no se está haciendo un trabajo efectivo a favor de los pueblos del área centroamericana. Nosotros ahí, Renato, repetimos 2 o 3 pensamientos de Francisco Morazán, el líder de el paladín de la Unión Centroamericana, que declaró siempre su amor por Centroamérica y que nos dijo a todos los que estamos ocupando espacios de decisión que deberíamos, con nuestras acciones de transformar estas naciones,
por la situación en que calamitosamente se encuentran. Y eso lo dijo hace un montón de años y estamos en la misma situación. Así es que pues quedó ahí la posición de Honduras claramente definida. Algunos parlamentarios, por ejemplo los de El Salvador y los de Guatemala, nos llevaron unas propuestas ya para hacer una reforma al tratado constitutivo del Parlacén. Y además de eso, Renato, es cierto, hay que tomar otras acciones como revisar un protocolo de Tegucigalpa que se firmó acá. Y cierro con esto, en esta primera pregunta suya. Los gobiernos, fíjese bien, no es el Parlamento el que tiene que revisar el estatuto, son los jefes de Estado y de gobierno que tienen que reunirse para ponerse claros, podríamos decir, en las reformas que se van a hacer, y por unanimidad de todos los estados integrantes, entonces se procedería a hacer la reforma para que en primer lugar fuera vinculante, que se sepa qué hacen estos diputados. Sabemos que viajan mucho, sabemos que andan allá en la Unión Europea, de repente pues hay cosas buenas, pero aquí no se conocen, no se saben. Y la reacción del pueblo hondureño ha sido contundente, que en realidad no está teniendo ningún efecto positivo para los pueblos. Y nosotros representamos en alguna medida la voluntad y la decisión de ese pueblo, de ese 1.750.000 personas que en las elecciones anteriores votaron por la presidenta Xiomara Castro. No, es que hay que estar claro, Doris. Algo que uno recuerde que el Parlacén ha incidido en la mejora de la vida de sus países fundadores, yo no recuerdo. Tampoco quiero ser absoluto, porque no la tengo la verdad absoluta, pero no recuerdo algo que me permita decir así con mucha contundencia: tal decisión del Parlacén influyó en el mejoramiento de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y contribuyó al mejoramiento del nivel de vida de los países representados ahí. No lo recuerdo, francamente. Sé que lo ha impulsado la Unión Europea con la voluntad de Europa de que estos países fortalezcan su integración. Pero lo que desde 1991 ha sido el Parlacén es refugio de políticos que a los partidos no les da para incluirlos en listados a diputados en los congresos respectivos de sus países o emplearlos en la administración central. Y quiero aclarar también que Costa Rica no pertenece al Parlacén. Ahí nos equivocamos. Costa Rica no pertenece al Parlamento Centroamericano. Este funciona desde el 91, desde el siglo pasado, con diputados electos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. ¿De cuánto es el salario de un parlamentario centroamericano, Doris? Bueno, creo que aproximadamente lo que usted plantea, $5,000, pero además de eso, tienen gastos de representación, pueden introducir vehículos sin pagar impuestos. Bueno, aquí en Honduras no, porque nosotros incluso cuando fuimos diputados eliminamos eso de las benditas, o los no benditas, sino de las famosas dispensas donde se hacían pingües negocios con esas dispensas. Por cierto, Matías Funes y su servidora renunciamos a todo eso de esas dispensas. Lo otro que quiero recalcar, Renato, es que es penoso, y hay que decirlo de frente y enfrente a frente, que muchos de los diputados al Parlacén ni se asoman ni a las reuniones aquí en Tegucigalpa, mucho menos a las reuniones en otros países. Entonces, estos caballeros y señoras que no se asoman prácticamente tienen una beca por 5 años, como que son nombrados por 5 años, y ni siquiera participan. Parece ser que ahora tienen un sistema de que pasan lista, pero hay algunos que solo dicen presente y después se hacen humo. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estado en varias reuniones centroamericanas de mujeres y he observado que muchos de los señores parlamentarios ahí ni siquiera están presentes en las sesiones. Es realmente penoso decirlo. Yo no quise utilizar, digamos, algunos términos que pudieran haber ofendido a algunas personas, porque hay que reconocer que no todos han cometido actos irregulares cuando fueron presidentes o vicepresidentes. No podemos a todos juzgarlos
con la misma medida. Pero sí tenemos que, la realidad es clara y no podemos ocultarla, que por lo menos 3 o 4 de los señores que han sido presidentes y que automáticamente ingresan al Parlacén, realmente han sido personas que han tenido graves problemas y tienen graves problemas con la justicia. Entonces ahí se quieren acoger también en la inmunidad que da el beneficio, porque es realmente un beneficio estar ahí sin participar en una campaña electoral, sin ser electos directamente, sino que son electos de dedo en sus partidos. Esa es la verdad. Y pues nosotros como gobierno, ahora ya no somos oposición, le voy a decir que es más fácil ser oposición que ser gobierno. En eso sí estamos claros también, porque al ser gobierno no tenemos excusas, tenemos que dar respuestas a los siguientes problemas de las personas, ¿verdad? Y del pueblo que tiene altas expectativas, y en realidad pues a veces no es posible satisfacer todas esas expectativas. Entonces sí, creo que la mayoría de los parlamentarios ahí, hay muchos jóvenes, Renato, nuevos, porque este es un nuevo parlamento que se instituyó, que tomaron posesión el mes de octubre, creo, del año pasado. Sí, se nos acercaron y nos dijeron, ustedes tienen toda la razón. Han dicho cosas que son secretos a voces y tenemos que tomar decisiones radicales, o le damos vuelta de calcetín a ese parlamento o no tiene sentido realmente que exista. Así es que, pues, creo yo que al final el resultado ha sido positivo. A algunos no les gustó, es normal eso, ¿verdad? Han tenido un montón de periodos de estar ahí, pero nuestro deber es recoger lo que son las inquietudes del pueblo. En otro gobierno también quisieron tomar esa decisión, pero al final pues no se hizo. Yo lo que sí sé decirle es que hay una decisión clara de parte de la presidenta Xiomara Castro y de todo el equipo de gobierno, pero lógicamente tenemos que seguir algunos pasos que ya están identificados, entre ellos revisar ese protocolo de Tegucigalpa y también reformar algunas de las funciones de ese Parlacén, darle poder vinculante, si no nada. Así los papeles, y a veces ni sabemos qué es lo que se aprueba. Se reúnen creo que una vez al mes en cada país, una semana. He tenido oportunidad de observar y he ido a algunas reuniones donde ni siquiera en el país. Ya nos está fallando. Es un poco relajante, o sea, no tienen mayores actividades que realizar. Mucho menos, nunca he oído un informe que presenten al Congreso de lo que han hecho, nunca he oído un informe que presenten al Poder Ejecutivo o a la Nación en general. Entonces ahí, como decía mi hermano, nunca se sabe qué es lo que hacen, ¿verdad? Pues yo me encuentro ahorita en Cibatepeque, Renato, porque estamos apoyando bastante fuertemente lo que son los emprendedurismos de mujeres, y tengo que moverme a Marcala, Chinacla y otros municipios, pero pues creo que dejamos clara la posición. No sé si usted tiene alguna pregunta. Yo sé que alguna gente va a reaccionar de un modo, todavía otro es normal, pero la posición del gobierno se me pidió que la planteara y yo pues lo hice de manera congruente con la tarea asignada. No, es que me parece que está bien, Se reforma la ley constitutiva para que ese Parlamento Centroamericano se vuelva productivo, pero no nos podemos dar el lujo de seguir gastando, no invirtiendo el dinero en pagar salarios en ese Parlamento Centroamericano que no le produce más democracia a los países que lo integran, no le produce bienestar a la gente. Y que me disculpe la Unión Europea, porque sé que el principal protector del Parlamento Centroamericano es la Unión Europea. De hecho, estaba viendo ahí que el presidente es el doctor Guillermo Daniel Ortega, y justamente la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con América Central, la eurodiputada por Luxemburgo, Tilly Met, cuando fue electo Guillermo Daniel Ortega, presidente del Parlacén, le envió una misiva oficial en nombre del Parlamento Europeo de felicitación por la elección del señor Guillermo Daniel Ortega Reyes como presidente del Parlacén para el periodo 2021-2022.
En ese sentido, se destaca la excelente cooperación estrecha entre el Parlacén y el Parlamento Europeo, así como las fuertes relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Pero Doris, al igual que usted, lo digo, pudiendo estar equivocado, que creo que no lo estoy, no es coherente lo que gastamos en el Parlacén con los resultados, con lo que produce a la democracia y al bienestar de los centroamericanos este organismo regional. Así que espero que estén hablando en serio, que si no hay reformas constitutivas vinculantes del Parlacén, Honduras inicie todo el procedimiento legal que corresponde para salirse de un organismo en el que perdemos el dinero y que no nos sirve de nada. Doris, un minuto para concluir. Sí, bueno, así es, Renato. Recuerde que hay varios organismos de integración también que no, realmente tampoco se ven los efectos. En el caso del SICA, el plan trifinio que pues está a nuestro cargo en este momento, no forma parte directa del Parlamento Centroamericano, pero sí es un plan trinacional entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Y conlleva una serie de acciones concretas, pero como les digo, no está directamente incluido en lo que es el Tratado del Parlamento Centroamericano. Recibí un mensaje del señor ministro Reina diciendo que asumía también la posición. Creo que están en estos momentos eligiendo al secretario general del SICA y que también son otros organismos que no se sabe exactamente. Ahí hay una Corte Interamericana una Corte Centroamericana de Justicia, y andaban todos esos señores en ese evento importante que se realizó y que esperamos no les haya caído como balde de agua fría la posición del gobierno de Honduras, pero creo que es congruente y contexte con lo que piensa el pueblo hondureño, y es nuestro deber asumir decisiones valientes frente a situaciones que no le traen mayor beneficio al país. Bueno, le agradezco mucho, Renato, y estamos a sus órdenes. Cuídese de los zancudos. Bueno, sí, andamos bien protegidos de los zancudos en todos lados y de igual manera desarrollando un programa educativo con nuestros compatriotas, sobre todo de la comunidad lenca, y estamos trabajando en diferentes áreas, no solamente emprendedurismo, sino también salud, educación y otros. Son mujeres muy guerreras y muy emprendedoras. Así que muchas gracias, y pues esperamos que esta posición de Honduras continúe con el seguimiento de los pasos siguientes que hay que dar, y que bueno, nosotros estaremos pendientes de esto, porque bueno, fuimos a cumplir la tarea de manera muy seria y tendremos que cumplir con la palabra ofrecida. Bien, la designada presidencial Doris Gutiérrez esta mañana aquí en Frente a Frente. Que le vaya bien, que su viaje sea tranquilo, sin ninguna alteración hacia Chinacla y todos esos municipios en el departamento de La Paz. Este año, como nunca, yo he sido picado por los zancudos. Por eso digo, con conocimiento de causa, contrario a años anteriores, he visto una proliferación enorme de zancudos. Y por eso es que los casos de dengue este año se han duplicado en relación a esta misma fecha del año pasado. Y ya se imaginan ustedes, reactivándose la COVID, reactivándose el dengue, la situación se nos puede poner precaria como en el 2020, 2021. Y por eso hoy los médicos están representados aquí en el programa para concienciar a los hondureños de que no hay que descuidarnos. No es posible que nos digan los voceros de los hospitales que se han reactivado los casos de la COVID y que a esta altura del año, en comparación con el año pasado, se han duplicado los casos de dengue, y hay un alcalde del Distrito Central diciéndonos estamos a las puertas de una pandemia, expresión que se la ha escuchado también a algunos funcionarios de salud. Volvemos con Elga Codina, Henry Andino y Carlos Sumaña aquí a Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares destacados en Tu Nota. Estado de Honduras adeuda unos 1.200 millones de lempiras a las compañías constructoras. Mal estado de carreteras amenaza con derrumbar desarrollo económico de Honduras. Al menos 11 muertos en incendio en centro de terapia
para drogadictos en Brasil. El editorial de tu nota, la batalla contra la corrupción, un espejismo, y el repudio es general por este asesinato. Castro sobre caso de Alison Argueta. Castro se refieren a la presidenta del país, Xiomara Castro, que ayer pues prácticamente ha confirmado que fue asesinato lo de esta niña de 9 años, Alison Argueta, de la quien se decía había sido atacada por los perros, por un pitbull, perdón, y que por eso había muerto. Pero aunque no están los detalles totalmente de la autopsia, se presume que la niña no murió porque fue atacada por un perro pitbull, sino que la mataron, así, la mataron. La presidenta ayer dijo asesinato. Seguramente ya tiene elementos adicionales sobre este caso. Pues si quiere conocer más detalles de esto, usted entre a Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a la doctora Elga Codina y a todos, pero sobre todo a ella, que viene saliendo de la COVID-19 con la variante Omicron la semana pasada, pero ya se hizo la prueba, ya no tiene COVID. ¿Con secuelas o no, doctora? Sí, todavía estoy con tos, congestión. Ah, con la tos. Sí, sí he quedado con tos, pero... ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasó? Estuvo feo. Sí, los síntomas pero no se complicó, ¿verdad? No tuve inflamación pulmonar, pero sí estoy vacunada, pero sí tuve bastante sintomatología sistémica, fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor de cuerpo, mialgias, artralgias, encamada. Es que la Omicron es muy contagiosa, pero no es tan letal como otras, ¿verdad? Así es, altamente contagiosa, pero no da una severidad en el paciente, no ha estado asociada a tanta severidad. Pero es que yo siento simpatía porque cualquiera después de haber tenido COVID estuviese descansando, reponiéndose, pero mírenla a ella, ya está activa plenamente, no obstante haber tenido la enfermedad, sí, que sigue afectando a muchos hondureños y se ha reactivado, me dicen los funcionarios. Ahorita el fin de semana nos estaban diciendo en el Seguro Social de 123 pruebas que se practicaron, 102 salieron positivas. O sea, ahorita hay nuevamente un brote y hay que tener cuidado, hay que tomar todas las medidas. Yo misma no sé cómo me contagié, con quién, porque hemos relajado, ¿verdad?, las medidas. Entonces es por eso la importancia de seguir haciendo prevención también contra COVID. Gracias. Sí. ¿Usted sí se mantiene libre de la COVID, doctor Umaña? Efectivamente, licenciado Álvarez, no me ha dado. Yo le agradezco las oraciones al pueblo hondureño. Un saludo a mis dos queridos colegas de hace muchos años, al doctor Henry Andino y a la doctora Codina. Un abrazo fraterno, me alegra, ella que salió bien librada de esto. Igual en San Pedro Sula tenemos más de 10 colegas y enfermeras contaminados, y cuando la primera línea se comienza a contagiar, nos viene una nueva ola. Así que le agradezco, licenciado Álvarez, la oportunidad de que hoy advirtamos de estas dos enfermedades al pueblo hondureño, y gracias a Dios seguimos libres de COVID, su servidor. Bien, muchas gracias. Doctor Henry Andino, ¿usted certifica estos datos de que de nuevo se reactiva la COVID? Sí, definitivamente que sí. Saludar al doctor Umaña hasta San Pedro Sula, un abrazo igual, el cariño de siempre y el respeto, por supuesto. Tenemos un repunte que la verdad es que después de casi 18 semanas epidemiológicas de descensos, el repunte es significativo porque veníamos de una base de 50, 45 casos a reportar 200, 250 casos en un día, y eso no lo habíamos logrado hacer más allá por la tierra del doctor Umaña, donde los casos se han disparado. Sin embargo, no nos asusta, o sea, no nos asustamos por causa de que la doctora acaba de decir la realidad. La gente ha relajado extraordinariamente las medidas. El uso de la mascarilla cada vez es menos frecuente. Cada vez que vamos a un restaurante somos testigos de cómo la gente
sin ningún cuidado, se despoja de su mascarilla y comienza a comer en un ambiente que está lleno de personas, que está cerrado y que no tiene las condiciones adecuadas. La feria juniana, los movimientos de población de un lado hacia otro, más bien habíamos corrido con suerte porque en Semana Santa el incremento fue menos del 2% que podíamos haber esperado en una tendencia a un 18% y fue menos de un 2%. Sin embargo, ahora mismo estamos volviendo a tener un repunte, lo podíamos haber esperado porque las condiciones climáticas determinan un poco la habilidad de contagio y las lluvias despiertan una sensibilidad del sistema respiratorio para poder transmitir esta enfermedad. Recordemos que la COVID en su variante Omicron es una variante que tiene predilección por el sistema respiratorio más alto, es decir, sobre la nariz, sobre los aspectos nasales, de garganta, y eso fácilmente se confunde con influenza o como el cuadro que le ocurrió a la doctora Elga, que tenía casi un cuadro similar al dengue y que afortunadamente una prueba puede determinar que es dengue o que es COVID. Pero el COVID no se ha ido. La gente se ha relajado extremadamente. Es cierto que los índices de vacunación están en porcentajes aceptables, no en óptimos, pero estamos en porcentajes aceptables. Somos el segundo país en Centroamérica con un porcentaje de vacunación aceptable. No así Guatemala, que es un lugar donde los repuntes están mucho más altos que lo que está ocurriendo en Honduras. Sin embargo, nosotros sí creemos que las campañas de vacunación deben fortalecerse aún más. La población hasta en ese tema de vacunación se ha relajado. Cuando al principio de esta pandemia la gente iba a Estados Unidos a vacunarse, podía invertir $2,000, $3,000 para irse a colocar una vacuna gratuita para poder asegurarse. Y hoy que tenemos disponibilidad de suficientes vacunas, de una marca especialmente efectiva, con más del 95% de efectividad, que es la Pfizer, nos estamos negando a completar los esquemas de vacunación. Hay 6 millones de hondureños que han recibido al menos una dosis, hay 5 millones de hondureños que han recibido al menos las 2 dosis y solamente tenemos 3 millones de hondureños que han recibido un refuerzo o una tercera dosis. La verdad es que necesitamos mejorar, tenemos una brecha de más de 2 millones de personas que no hemos llegado a alcanzar y creo que la política de la Secretaría de Salud es acertada para que en el mes de julio se haga una búsqueda intensiva de estas personas que no han logrado completar su esquema de vacunación o iniciar su esquema de vacunación y poder realmente llevar a índices óptimos de cobertura vacunal para que la población pueda mantenerse de verdad más protegida. Hemos avanzado positivamente, el repunte no puede descalificar lo que ha ocurrido antes, pero sí nos tiene que mantener alerta para prevenir que esto no se salga de las manos. Probablemente, si ustedes nos preguntan, y por ahí tenemos algunas gráficas, la forma en cómo ha descendido, es difícil que lo podamos ver para que incremente más. Si ustedes pueden ver, al final creo que está la gráfica que compara lo que ocurrió en el 2020, lo que ocurrió en el 2021 y lo que está ocurriendo en el 2022, está casi al final. Ustedes pueden darse cuenta que la cantidad de contagios, esa precisamente, descendió significativamente. Y por primera vez en Honduras tuvimos una ola que tuvo un pico que afortunadamente duró 3-4 semanas y después un descenso consecutivo hacia la baja. El año 2020 es la marca oscura que ustedes pueden ver, el 2021 lamentablemente es la marca azul, donde fue el año más duro, inclusive fue más duro que el 2020, y ahora tenemos que cuidar que estos logros que hemos cosechado hasta ahora no se vuelvan a repetir en una escalada de casos que no vamos a poder enfrentar sumado a lo que tenemos con el dengue y la influenza, que son enfermedades concomitantes en estos temas virales. Así que motivamos a la población a que entienda que la COVID no se ha ido, que la COVID se ha asociado a un primo que es el dengue y que además tiene la influenza emparejada en estos momentos de invierno. Este invierno no estaba previsto que durara tanto y el movimiento, exacto, parece que se va a extender más tiempo y el tiempo de canícula va a ser mucho más corto
que lo que normalmente es en el país. Y para el dengue esto es una situación lamentable, es una situación que no abona positivamente, y tampoco para la COVID. Ok, explíqueme así rápidamente con un poquito más de profundidad esta gráfica, por favor, doctor, sobre la situación epidemiológica de los fallecidos por COVID-19 según semana epidemiológica año 2020 hasta el 14 de junio de 2022. O sea que esta gráfica es reciente. Es reciente. Sí. Lo que estamos tratando de mostrar, o lo que se muestra en la gráfica, es la tendencia a los contagios y a la tendencia a las defunciones. El país tiene más de 9 meses de no pasar el límite de las 10.000 defunciones. Ahora mismo tenemos 10.940 defunciones, algo que es positivo porque la pandemia se evalúa de acuerdo a la mortalidad que está produciendo, y en este caso ha sido muy bueno, y eso lo debemos tanto a las medidas de contención como a la oportuna vacunación. Pero esto no ha terminado. Si ven, la conducta de otros años representa que este patrón, si descuidamos las medidas que tenemos ahora y dejamos a un lado lo que hemos cosechado, pueden adquirir la misma similitud que esa gráfica está mostrando. Así que tenemos que guardar las medidas, tenemos que mantener estas medidas que hemos dicho todo el tiempo. Sin embargo, nos estamos descuidando. Y como bien lo apuntaba la doctora Codina, hemos llegado a un momento que no sabemos en qué, ni dónde, ni cómo nos estamos contagiando, porque no estamos en ambientes donde la gente se ha preocupado por la protección. Nosotros como familia salimos a caminar, a trotar todas las tardes y vamos con mascarilla y la gente nos queda viendo como personas raras y enfermas, pero todavía tenemos que cuidarnos, porque todavía la COVID está en el país y es capaz de agravar y llevar a la muerte a las personas que no están vacunadas. Para todos los hondureños que están viendo el programa, el color azul representa el año 2020, el rojo el 2021 y la más oscura de color negro 2022. El 2022. Correcto. El 2022. ¿Cuántos muertos? Hemos reportado una cifra de 160 fallecidos. 160 fallecidos. Y fueron acumulados dentro de las primeras 12 semanas de este primer año. Ustedes pueden ver el repunte que tuvimos, que fue realmente la crisis en la transición de todos estos movimientos gubernamentales que afectó la ola que tuvimos. El Omicron vino a favorecer más, y la infección mixta entre que entraba el Omicron, salía Delta, que eran de las variantes más peligrosas. Pero sí ha habido un repunte en el último mes o las últimas semanas. Así es, hemos tenido un repunte de casos cuando hemos tenido dificultades para detectar casos, porque no hemos llegado a más de 1.500 pruebas semanales en lo que 1.500 pruebas diarias, perdón, en lo que va cada reporte, y eso significa que la capacidad de detección disminuye, el diagnóstico disminuye, y no hemos logrado captar la realidad de los casos que están activos. Pero en promedio puedo asegurar que no vamos a pasar hasta este momento de más de 300 casos que pudieran ser positivos diarios, aunque en este momento, semanas atrás, hemos llegado a reportar 90 casos, y de esos 90, 35 han salido positivos. Lo que menciona la doctora que ocurre en el Seguro Social es llamativo, porque ustedes pueden entender que de ciento tantas pruebas, el 90% salgan positivas, es decir, hay algo que está ocurriendo y que tenemos que poner atención en cómo estas cosas están empezando a dispararse. Y repítame los datos de la vacunación, por favor, los que decía usted hace algunos minutos. Necesitamos aumentar la capacidad de vacunación. Hemos puesto 14 millones de dosis en el país aproximadamente. De esas 14, 6 millones y medio son primeras dosis. 5 millones, .8 son segundas dosis, es decir, tenemos más de 6 millones de hondureños que han completado al menos su primer esquema de 1 o 2 dosis. Y tenemos 4 millones de hondureños que han recibido al menos un refuerzo, es decir, una tercera dosis, que eso actualiza el esquema que hasta ahora está aprobado mundialmente para proteger. La cuarta dosis no es una dosis que esté reconocida en el esquema, pero que se está
aprobando para los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas o las personas que tienen alguna enfermedad que tiene como base la disminución del sistema inmunológico. Pero la tercera dosis es refuerzo, ¿verdad? Es un refuerzo. ¿Cuántos han aplicado ese refuerzo? Casi 3.7 millones de hondureños. Pero todavía hay como, ¿cuántos millones que no? Todavía tenemos otros 3 millones de hondureños que necesitamos cubrir. Y esto es porque las poblaciones han aumentado. Si ustedes ven, se han ido aumentando las edades que son vacunables y eso que en el pasado éramos 7 millones los que debíamos de vacunar, hoy en realidad estamos llegando a que seamos casi 9 millones de hondureños que vamos a poder ser vacunados. Pero también, doctora Codina, y luego voy con el doctor Carlos Umaña, yo me encontré con una profesional de la psicología, una mujer inteligente, emprendedora, que me dijo, Renato, yo después de las 2 dosis iniciales no me pongo una tercera. ¿Por qué no te la vas a poner? Es un refuerzo que lo necesitas. No. Yo ya más vacunas no. Y me estoy encontrando con ese criterio en profesionales con educación superior. ¿Qué estaría pasando con hondureños que no tienen esa formación? Ya no quieren aplicarse el refuerzo. Pues yo invito a estas personas que no quieren aplicarse ese refuerzo y todos los más que vengan y que nos sigan sugiriendo, los invito a que se cuantifiquen sus anticuerpos. Porque estas siguientes dosis, estos siguientes refuerzos que se han seguido implementando son debido a nuestra respuesta inmunológica. En el momento de que nos vacunamos, se crean anticuerpos en contra del virus, que son los que nos protegen para que no nos dé fuerte la enfermedad o en algunos de los casos estamos en contacto con el virus y no hacemos la enfermedad, ¿verdad? O sea que nos protege de no enfermarnos o de no enfermarnos grave. Estos anticuerpos se han monitorizado en las personas y en los grandes grupos masivos se ha visto que al pasar de unos 3, 4 o 6 meses empieza a disminuir y que con una cantidad de anticuerpos mínima no vamos a tener esa protección. Entonces, a raíz de eso, entonces se dice, bueno, le vamos a aplicar el refuerzo. A partir del tercer refuerzo, ahorita lo que se ha mencionado que el cuarto refuerzo es para el personal de riesgo, el personal médico, el personal de tercera edad, las personas que tienen enfermedades inmunológicas, sean estas cáncer, sean enfermedades reumatológicas o personas que tienen alteraciones en su sistema inmune. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está respondiendo adecuadamente a la última dosis. Entonces, si estas personas quieren hacerlo de forma más científica, que se cuantifiquen sus anticuerpos y que de acuerdo al grado que tengan de sus resultados, decidan si se ponen la siguiente dosis, ¿verdad? Puede ser que basado en eso no estén queriendo estar aplicándose con tanta frecuencia. Nosotros desconocemos por qué tanta renuencia con esta vacuna. La queríamos tanto al principio de la pandemia y empezamos a volvernos tan exigentes y quisquillosos cuando ya la obtuvimos. Toda la vida se nos ha vacunado, desde que nacemos. Sí. ¿Verdad? Y nadie ha andado poniendo, pero a mi hijo no me lo voy a vacunar cuando nazca, no, nada, aceptamos cualquier tipo de vacuna. Y ahorita es que nos hemos puesto así como más estrictos. Si lo queremos hacer más científico, cuantifiquémonos nuestros anticuerpos. Cuando estos van disminuyendo y ya no tenemos protección, pues opte por la siguiente dosis. Que así somos. Dejamos de reportar 40, 50, 80 casos diarios de mortalidad y ya nos relajamos. Así es, eso ha pasado. Así es. Si esa cifra se mantuviera, mire, todos tendríamos las dosis que a esta altura nos correspondería tener. Doctor Carlos Umaña, el programa se trata de concienciar a la gente para que no baje los brazos, para que no cruce los brazos con este asunto de la COVID-19, porque es un problema que se mantiene. Ya luego vamos a pasar al asunto del dengue. Adelante, doctor Umaña. Sí, mire, lamentablemente también estas campañas de internet, que estas son las famosas fake news que han estado pasando. Me recuerdo que hubo un programa en el cual estuve con usted que se trató de las noticias falsas que salían durante la pandemia. Fue hace más de un año y medio, de los primeros, porque empezaba el pánico y esto. Pues esto también fue con las vacunas. Y la internet ha sido responsable de que muchas personas no quieran vacunarse.
y personas de alto nivel de escolaridad. Entonces yo quiero llamar la atención hoy de todas las personas para que concluyamos nuestro esquema de 3 dosis. Y le tengo una noticia. Usted recuerda, ya hay un proyecto de ley para exigir el carnet de vacunas obligatorio en el Congreso Nacional. Si esto continúa así, la Comisión de Salud se va a ver en la obligación de presentar ya el dictamen al hemiciclo para que discutamos todos los diputados la obligatoriedad del carnet de vacunas en algunas situaciones. No la obligatoriedad de vacunarse, porque eso es un derecho humano. Si usted no quiere vacunarse, pues no se vacuna. Pero sí la aportación del carnet para entrar a eventos deportivos, conciertos, entre otras cosas. Entonces, si esto va en aumento y nos viene una nueva ola, el sistema sanitario no tendrá la capacidad para una avalancha de dengue y de COVID. Por lo tanto, creo yo que el Congreso vamos a vernos en la obligación, allá vemos bastantes médicos, de explicarle a los diputados por qué tenemos que, y ahí a Henry, y quiero, Henry, que comentes si más adelante, por qué 1,5 millones de personas no se ha puesto ni siquiera una dosis. Esa es otra cosa grave, licenciado Renato Álvarez. Sí. 1,5 millones de personas no tiene ni una dosis. Así no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, que ahora son 80% aproximadamente ocupamos, no 70, sino que 80, dado las variantes. Entonces, querida población, culminemos nuestros esquemas. Una nueva ola está a las puertas de iniciar, y solo nosotros vamos a ser capaces de evitar. Y no es que no le pueda dar COVID vacunado, pero usted puede ver el ejemplo de la doctora Codina, cómo sobrevivió, no tuvo la fase pulmonar porque ella está completamente vacunada. Entonces, es importante que la población entienda que las vacunas para eso sirven. Sí, mire que el exfiscal Mario Chinchilla, un profesional universitario, un hombre distinguido, abogado, me envía un mensaje en este momento y me dice: Renato, ¿será cierto un estudio de Israel que la vacuna afecta el semen? Me lo está preguntando un profesional universitario, una persona con educación superior, que pasa leyendo y se encontró con esta noticia que dice que los investigadores analizaron 220 muestras de semen de 3 bancos de esperma en Israel, extraídas de hombres que recibieron 2 dosis de la vacuna. La recolección de semen se programó 7 días después de recibir la segunda dosis. Los investigadores, dirigidos por el doctor Itai Gat del Banco de Esperma y la Unidad de Andrología del Centro Médico Shamir y la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv, encontraron que hubo una disminución en la concentración de espermatozoides entre 75 y 120 días después de la vacunación. La disminución condujo a una reducción en el conteo móvil o el número de espermatozoides. Las pruebas de seguimiento completadas más de 150 días después de la vacunación revelaron una recuperación general con el volumen de semen y la motilidad de los espermatozoides recuperándose, dijeron los investigadores. Sin embargo, los niveles descritos en el estudio aún eran más bajos que antes de la vacunación. Entonces, cuando la gente empieza a leer estas cosas, llega un momento en que dice: ya no me pongo el refuerzo. Así es. No, pero hay de todo, ¿verdad? Para empezar, ¿cuántas personas contagiadas en el mundo, en Israel, simplemente de COVID? Y salir con un estudio con 200 personas, yo no creo que sea un estudio de gran relevancia científica. Sí, doctor. Estamos de acuerdo, y creo que la doctora toca un punto importante, y es que la literatura médica tiene un cuidado de lectura. La mayoría de todos los artículos que se han escrito en este momento de la literatura médica no han pasado por todas las fases rigurosas de los estudios. Por ejemplo, este estudio de Israel necesita una evaluación de pares que todavía no se ha hecho para constatar lo que se está diciendo. No queremos decir de que esos hallazgos no sean ciertos, pero una cosa es que sean ciertos y otra cosa es que sean significativos. Y creo que en este momento lo que sí ha sido significativo son los hallazgos menores
que hemos encontrado, haber tenido 22 casos de tromboflebitis después de haber aplicado 70 millones de dosis, nosotros no podríamos pensar de que son efectos que mermarían la seguridad de unas vacunas. Las vacunas son 95% seguras para todos los que estamos aquí y no va a procurar ni un efecto ni ninguna forma difícil para ninguno de los que nos los hemos aplicado. En mi caso, pues yo no tengo la suerte del doctor Umaña, que no le ha dado COVID. A mí ya me dio en dos ocasiones y la segunda vez me dio ya con una dosis de vacuna y logramos pasar rápidamente la enfermedad con una ventaja que no se tenía antes. Y hoy día ya tengo 4 vacunas, 4 dosis de vacunas aplicadas y yo no me confío de que las personas todas crean de que no van a contagiar unos con otros. Nosotros tenemos todavía la norma del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado permanente de manos, que son las medidas que con seguridad nos van a mantener protegidos de esta enfermedad. La vacuna es una ayuda importante para mantener a las personas en niveles de seguridad importantes. El 90% de los pacientes que hoy están hospitalizados no tienen una dosis de vacunación, no tienen ninguna dosis. Y eso le puede dar a usted la medida de que la vacuna sí acertó en ofrecer protección de enfermedad grave y muerte, no de contagio, porque no todas las vacunas ofrecen la facilidad de que no nos vamos a contagiar, pero sí de que la enfermedad va a ser menos grave y que no nos va a conducir a la muerte. ¿Cuántos nos estábamos muriendo cuando no estábamos vacunados diariamente? Empezó la vacunación masiva en el país, aún y con las limitantes, y miren cómo se redujo la letalidad, como no entender algo tan elemental. Así es. Bueno, ¿le parece interesante lo que estaba planteando el doctor Umaña sobre una iniciativa en el Congreso? No, por supuesto, es sin duda que cuando las cosas se motivan desde personas que saben, la lógica es que van a tener un resultado positivo, pero el doctor Umaña, que sabe que está en el seno del Congreso, ha habido diputados que ya quieren mocionar sobre que ya no usemos mascarilla. Entonces, la verdad es que también necesitamos que las cosas sean balanceadas y ecuánimes y que las personas que tienen la experiencia y el conocimiento sean los que aporten este tipo de medidas. No estamos listos para abandonar la mascarilla, ni estamos en condiciones sanitarias para abandonar la mascarilla. Por lo menos, en mi criterio personal, muy humilde de mi parte, este 2022 vamos a seguir con mascarilla y probablemente a inicio del 2023. Después, si tenemos indicadores positivos de vacunación que nos acerquen al 80% que dice el doctor Umaña, o quizás el 85%, vamos a poder tener seguridad de ir dejando la mascarilla. Pero por ahora sigue siendo un requisito importante para protegernos. ¿Comparte usted? Así es, somos un país pobre y el uso de la mascarilla no solo disminuyó el contagio de COVID, sino que todas las enfermedades de transmisión respiratoria. No podemos optar conductas de los países desarrollados. No tenemos un sistema de salud apto para seguir atendiendo grandes cantidades de COVID. Habíamos dejado casi de lado las otras patologías que nos han dado trabajo toda una vida por atender COVID. Ahorita hemos vuelto a lo normal, ¿verdad? Estamos viendo, al igual COVID, al igual dengue, malaria, estamos viendo diabetes, hipertensión, EPOC, estamos viendo todo. Y no podemos seguirnos arriesgando de que el COVID se vuelva a presentar un brote o un repunte más alto y seguir ingresando pacientes. Hay pacientes hospitalizados, sí los hay. Ha disminuido el número de pacientes graves, pero como dice el doctor, los pacientes que están hospitalizados o no tienen un esquema completo, ¿verdad?, de vacunación, o no están vacunados, ¿verdad? Y esos son los que están graves ahorita en los hospitales, porque los hay, ¿verdad? Entonces no hay que olvidarlo, sí se siguen presentando casos graves y hay una gran cantidad de contagios, pero de todos ellos, la mayoría, más del 95%, pasan en su casa, como lo pasé yo, y no pasa más, pero a saber cuánto tiempo anduvo uno contagiando. Claro, entonces tenemos que continuar con las medidas, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el alcohol gel, todo esto nos ayudó. Hay gente que nunca se contagió durante toda la pandemia. ¿Qué hizo? Eso.
y no necesariamente estar confinada, encerrada en su casa, sino que cuidarse con estas medidas que tenemos que seguir implementando, porque no solo nos protegen del COVID, sino que disminuyeron una gran cantidad de enfermedades infectocontagiosas. Ya que no podemos obligar a la gente a que se vacune, doctor, sí, más bien mi pregunta era, ¿qué esperamos, doctor, para presentar esa iniciativa e inducir a la gente a que se vacune, la que no se ha puesto la dosis de refuerzo o la que nunca se ha vacunado, para llegar a ese rebaño que tanto idealizamos? Adelante. Sí, es que mire, yo hablé con el diputado proponente de quitar la mascarilla y le dije, mire, compañero, me voy a reservar el nombre para no volver a este debate de los nombres, que usted sabe que las redes sociales lo molesta mucho, pero hablé con él y le dije que no estábamos todavía en la capacidad de quitarnos la mascarilla, que más bien deberíamos de pedir el carnet obligatorio. Entonces, usted sabe, con esto de la economía y todo eso, hubo una andanada, pero es que vamos para abajo, mire, que si pedimos, que no pedimos. Entonces, dentro de la bancada del Partido Salvador de Honduras, los médicos estamos de acuerdo en iniciar esta situación de la obligatoriedad del carnet. La bancada del Partido Libre está como gallo-gallina, es decir, unos sí, otros no. Y yo creo que el ingeniero Redondo, si esto continúa y la gente no quiere vacunarse, nos debe dar la oportunidad a los médicos, como dice Henry, para presentar la explicación del por qué tenemos que pedir obligatorio este carnet. Entonces yo voy a hablar con el ingeniero Redondo al incorporarnos el 3 de julio y pedirle a la Comisión de Salud que dictamine, que pase ese dictamen, porque ya está ahí, y que lo discutamos ampliamente en el hemiciclo, porque 1.5 millones de personas que no se han vacunado, y si nos viene una nueva ola, y mire, yo aquí no quiero pecar, ahí tenemos una connotada persona, dos connotados médicos, las posibilidades de variantes autóctonas de cada país, hay posibilidades de crear una variante autóctona porque el virus muta. Y si usted tiene un caldo de cultivo de 1.5 millones de personas que nunca se puso una dosis, hay posibilidades hasta de hacer una variante autóctona. Entonces, yo creo que vamos a meter eso, licenciado Álvarez, en la primera semana para que la Comisión de Salud lo dictamine y vamos a discutirlo. Voy a proponer que se discuta en el hemiciclo la obligatoriedad del carnet de vacunas, sobre todo para los espectáculos, este montón de conciertos que han habido y estas situaciones de los eventos deportivos que nos vienen próximamente. Sí, y una sugerencia muy respetuosa. ¿Qué puede saber más un diputado que no es médico a la formación, al conocimiento que tiene este? Con todo respeto lo digo. O sea, tiene razón. O sea, igual yo no me meto en cuestiones de leyes que los abogados. Yo soy un parlamentario que me asesoro y era lo que yo les decía, que cuando sean temas médicos estamos con gusto. Mire, aquí es donde debemos legislar por nuestro país. O sea, si la bancada nacionalista, hay algún compañero, ahí tienen médicos muy connotados, igual abogados de todas las profesiones, estas son las cosas que tenemos que unirnos en beneficio de nuestro país. Porque si nosotros nos disparamos como congresistas, pretendiendo meternos en situaciones que no conocemos, entonces ahí es un problema. Yo le pido a los amigos congresistas de todas las bancadas que en los diferentes temas nos asesoremos y nos unamos. Este tema del carnet de vacuna es un tema de país y necesitamos el concurso de los 128 diputados y ahí incluyo y pongo el 128 porque el presidente del Congreso es importante para decidir el tema. Usted sabe que la agenda la decide el presidente del Congreso. Así es. Si él no lleva este tema, entonces es complicado. Entonces aquí va a haber que hacer situaciones para mejorar. Esto es en el caso de que veamos que va en ascenso. Si se mantiene como hasta el momento, y coincido con Henry, de que si vamos poco a poco, no vamos a ver una nueva ola. Pero si comienza, si se inicia y vemos que epidemiológicamente va subiendo, la obligatoriedad del carnet es importante para hacer que algunas personas que no se lo ponen por X o Y razón la vacuna, se la pongan y que terminen su esquema. Y la otra, Henry, no sé si la Secretaría adoptó ya
el sistema de 3 vacunas como ya un esquema formal o simplemente las 2 dosis como esquema completo. Eso es importante para yo conocerlo y darlo en la Cámara Legislativa. Si vamos a quedarnos con un esquema de 2 o si nos vamos a quedar con un esquema de 3. No sé también si la doctora Codina me puede comentar esta situación. ¿Cuál es el esquema? ¿2 o 3? Sí, están ahorita hasta la tercera dosis. La cuarta es para el personal de riesgo, nosotros, los médicos, los que estamos en contacto con pacientes, las personas mayores de 50 años, se mencionó al principio 60, ahora 50, ¿verdad, doctor? Sí, la cuarta. Sí, la cuarta. Y también las personas que tienen enfermedades, que tienen en riesgo su sistema inmunológico. Para esas personas está la cuarta dosis. Hasta ahorita vamos para todo el mundo la tercera. Sí, doctor. La verdad es que es importante lo que menciona el doctor Umaña. El país ha adoptado el esquema que internacionalmente la Organización Mundial de la Salud nos ha dejado para poder adoptar. Y es un esquema completo de 2 dosis más un refuerzo. Eso es lo que hasta ahora se ha requerido como el esquema básico de vacunación para la COVID, entendiendo que 1 y 2 dosis son el esquema completo. Y el refuerzo se estaba colocando o se sigue colocando como medida de protección para la variante Omicron, que es la última que hemos tenido repuntando en casi todos los países. La cuarta dosis todavía es un debate, y el doctor Umaña lo sabe, y la doctora Codina sabe, es un debate muy, muy profundo sobre quiénes están a favor y quiénes están en contra. Ante la duda, es mejor colocarse una cuarta dosis si me toca, si ya tengo los 6 meses y estoy expuesto, mejor me voy a colocar una cuarta dosis. Pero esas dudas, ¿por qué razones? Porque unos dicen, no, ¿para qué van a gastar más en vacunas? Hombre, no hay necesidad de un segundo refuerzo, suficiente con las primeras 2 dosis y el refuerzo, o es por que no están convencidos de las repercusiones de tanta vacuna No, mire, estaría de acuerdo a decir eso si estuviésemos en un país donde los indicadores sanitarios como el de la nutrición, el de la salud general, estuvieran en niveles altos. Nuestro país no tiene niveles altos de indicadores de salud que diga que la población en general mantiene un estado de salud favorable para responder a una vacuna como podían responder en otros lugares del país. Nuestra población, que el 45% todavía está en algún grado de desnutrición, aún con la vacuna, necesita un refuerzo para poder fortalecer más esa memoria inmunológica que está deprimida sencillamente porque somos personas desnutridas. ¿Usted es favorable al segundo refuerzo entonces? Yo soy favorable al segundo refuerzo para esta población que bien aclaró la doctora, que es la población de la tercera edad, los que tenemos problemas inmunológicos o los que estamos en la primera línea de batalla de esta enfermedad. Pero hasta la tercera dosis, animo a todas las personas que puedan llegar a concluir hasta una tercera dosis. Muy bien, terminemos con los cuadros que sobre la COVID usted nos va a socializar o va a socializar aquí con los hondureños para que después pasemos al tema del dengue, porque mire, el dengue es otro problema serio que tenemos en este momento. Pasemos a los cuadros que trajo el doctor para terminar con el asunto de la COVID. Bien. Ese en general solo es un reporte que se puede obtener en un día y creo que ahí pueden estar viendo ustedes que el promedio de reporte y de captación es muy bajo. Voy a decir aquí que los esfuerzos de la Secretaría no son en vano, pero la capacidad de recolectar muestras en las diferentes regiones sanitarias no es muy alta. La gente no está yendo a hacerse examen. Y lo otro es que la matriz de exámenes de PCR a antígenos se ha visto involucionada, es decir, ahora hacemos un 80% de antígenos y hacemos un 20% de PCR. Para nosotros como país, con escasos recursos, esa es una inversión positiva, porque una prueba de antígenos que cuesta $4 o $5 versus una prueba de PCR que puede llegar a costar $60, $65. Ahí estamos viendo los municipios que en realidad muestran la mayoría de casos en los que se presentan y ahí vemos que algunos no son el número de casos tan representativos como la capacidad de captación, es decir, que la gente realmente se moviliza a las unidades de salud, consigue una muestra y esa muestra se procesa.
que lamentablemente pues no son la mayoría. Ahí hay un resumen comparativo de los años que ustedes pueden ver que hemos llegado no hemos pasado la línea del 500.000 de casos, y eso es positivo. En algunas de las estimaciones que habíamos hecho en el 2021, habíamos pensado que a mitad del año del 2022 podíamos haber pasado la línea del 500.000 de contagios, y eso no ha ocurrido. Lo mismo positivo es en la cantidad de defunciones, cuando hemos visto estabilizado afortunadamente esa fracción que iba entre los 10.400 a los 10.900, que ahí se siga manteniendo, es positivo para el país. Y luego las siguientes gráficas es como la franja de la población económica activamente, es porque los picos más altos están en los mayores de 60 años y los picos más bajos están en los menores de 40 años. Y por último, el cuadro que vimos, ahí estamos mostrando cuáles son los lugares donde mayor cantidad de mortalidad tenemos, y esto es algo positivo. Venimos de una letalidad que marcó a veces hasta 12%, 4%, a tener una letalidad del 1.1%, que ojalá esa fuera la letalidad del dengue, pero no es así. Y así deberíamos de mantener estas medidas. Si dejen eso, por favor, que eso es importantísimo. Y ese texto, entre los fallecidos por COVID-19, las comorbilidades más frecuentes son hipertensión, diabetes y enfermedad renal. Hipertensión arterial, diabetes, mellitus y enfermedad renal. Esas son las patologías o las comorbilidades que si uno se contagia de la COVID le pueden complicar la salud, ¿verdad? Corre mayor riesgo. Sí, corre mayor riesgo de morir. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y ahora pasemos a lo del dengue. Ahora pasemos a lo del dengue, porque la verdad es que sí han proliferado los zancudos este año y no sé, ayer anduvimos nosotros en varias casas, en Los Pinos. Sí, aquí somos cuidadosos con el agua. Y nuestros periodistas mirando el patio todo desordenado y con trastos ahí acumulando agua limpia. Nos vamos a morir del dengue si no hacemos algo. Y no quiero aquí ser fatalista, hacer drama, pero no se confíe, hombre, no se confíe. No se confíe si un mosquito le transmite, si el Aedes aegypti le transmite esa enfermedad del dengue a su niñito, un descuido puede representar la muerte de él o la suya, mamá, papá. Por eso es que están Elga Codina, Carlos Umaña, lo mismo que el doctor Henry Andino esta mañana en Frente a Frente. Al doctor Germán Espinal no le ha ido nada bien con la COVID. Germán Espinal es actualmente miembro de la Comisión de Política Limpia. Dice, un repunte del COVID-19 me ha dado positivo con 3 dosis aplicadas. Estoy saliendo clínicamente, pero muy agotado. La fatiga ha sido un efecto aún con el esquema de bioseguridad aplicado en la Unidad de Política Limpia con apoyo del PNUD, Unión Europea. El contagio en el personal se ha incrementado. Así ayer se reportó la jefa de Recursos Humanos y el administrador positivo. Gracias. Mire que es que ha habido un repunte. Tenemos que admitir que ha habido un repunte, como lo están diciendo los médicos, de la COVID. Lo que me sorprende de Germán es que dice que con 3 dosis... es que se puede contagiar uno con cuántas dosis pueda tener, ¿verdad? No perdamos de vista que estas nuevas variantes son altamente contagiantes. O sea, no nos asustemos de que de una persona puedan quedar 5 contagiados, porque es parte de ese virus y de esa variante que tiene esa facilidad. Lo que sí es que muchas personas, dependiendo de la edad, que sufren infección, así van a tener, como bien dice usted la pregunta a la doctora, secuelas, claro, y la fatiga es una de las secuelas más frecuentes que la gente después de un cuadro de COVID puede presentar. No, Germán, pero me imagino que
¿Se ha puesto a pensar usted que hubiese pasado de no haberse aplicado ninguna dosis? De repente ya no tendríamos al amigo Germán Espinal. La vacuna lo protege. Claro, la vacuna no lo ha protegido. Entrar en gravedad, de que en la primera fase su organismo responda y actúe contra el virus y no pase a una fase de inflamación de órganos, a una fase de gravedad. Entonces, sigámonos cuidando, seguimos promoviendo, incentivando la prevención. Pues no es, me van a permitir solo unos segunditos porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que dijo la designada presidencial Doris Gutiérrez. Tengo a un diputado hondureño al Parlamento Centroamericano, Martín Pineda, que disiente de las expresiones de la designada presidencial. Martín, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Sí. Un saludo para usted y para los médicos que le acompañan. Y antes de expresar lo que quería decir, quiero sumarme al llamado a la población para que todos estemos con el esquema completo de vacunación. Renato, lo que quería expresarles es lo siguiente, con respecto a lo que planteó la designada presidencial Doris Gutiérrez. Primero, decir que nosotros estamos completamente de acuerdo de que debe haber una reforma al Tratado Constitutivo de Parlacén. Esa reforma es un esfuerzo que nosotros hemos estado trabajando incansablemente, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente esa es una reforma que no está en nuestras manos, está en manos de los presidentes, porque el Tratado Constitutivo del Parlacén fue producto de la Cumbre de Presidentes y es la Cumbre de Presidentes la que aprueba las reformas y las envía a los congresos nacionales. Entonces, en primer lugar, totalmente de acuerdo que necesitamos reformarlo, que necesitamos darle facultades vinculantes al Parlacén y pero ¿qué tiene que ser ante los presidentes de las repúblicas que conforman el Parlacén, los que tienen, o el sistema del SICA, los que tienen que aprobar esas reformas y darle curso a esto para fortalecer la integración? El otro elemento, Renato, que quería plantear es que a veces, por falta de conocimiento, no se tiene una visión clara de lo que el Parlacén hace. Mire, por ejemplo, un tema tan sencillo como que usted puede entrar a otro país con su tarjeta de identidad, El Salvador, a Guatemala, Nicaragua. Eso es fruto del trabajo del Parlacén, el CA4. Situaciones como, por ejemplo, la compra conjunta de medicamentos que hacen nuestros países, eso es producto de que el Comisca es un organismo de integración que produce o que logra que se pueda comprar medicamentos masivamente y esto abarata los costos a cada uno de nuestros países. O sea, el proceso de integración realmente fortalece a todos nuestros países y es importante que también nosotros fortalezcamos ese sistema de integración. Yo quería decir otro elemento. Si la diputada Doris Gutiérrez, la designada Doris Gutiérrez conoce diputados que solo van a levantar la mano, que no trabajan, ¿verdad?, en el Parlacén, a mí me gustaría que nos diera esa información, que nos dijera quiénes son, porque por lo menos los que yo conozco trabajan día a día y se esfuerzan por sacar adelante el proceso de integración. Y yo, pues, creo que ella misma es testigo, porque nosotros, por ejemplo, hemos fortalecido el foro de mujeres de partidos políticos de la cual ella es presidenta, y se reúnen ahí en nuestra subsede. Así es que quería expresarle eso, disculpe, estoy un poco afónico, quería expresarle eso, Renato, y decirle que estamos dispuestos a plantear públicamente todo el trabajo que el Parlamento Centroamericano hace por el proceso de integración. Muchas gracias por el espacio y un saludo a sus panelistas. Muchas gracias, Feliz día. Martín. Muchas gracias, Martín. No, yo creo que aquí todos coincidimos que sería bueno un proceso de integración pleno, ¿verdad?, de la región. No, eso lo anhelamos, lo idealizamos. Lo que cuestionamos es que no es coherente lo que invertimos o gastamos, diría yo, en el Parlacén para los frutos que nos da el Parlacén.
lo que nos menciona Martín es bueno, es correcto, pero no es suficiente, Martín, para los años que tiene el Parlacén. Pues bueno, pues aquí los presidentes a tomar decisiones para reformar ese tratado constitutivo y que las políticas dictadas desde ahí sean vinculantes en los temas que ya decía la designada presidencial u otros, pero que esto debe generarle más a la democracia, a la institucionalidad centroamericana y a nosotros los habitantes de Centroamérica, es lo que reclamamos del Parlacén. Y no solo tener ese organismo como una fuente de gastos de nuestros países cuando esos fondos los requerimos para verdaderas necesidades. Pero de todos modos, gracias Martín Pineda. La pausa y enseguida el abordaje del dengue con Elga Codina, Henry Andino y Carlos Umaña. El repunte de casos de dengue en el Distrito Central mantiene en alarma a la región sanitaria, pues los casos van en aumento y la población no toma en cuenta las medidas preventivas que ordenan las autoridades sanitarias. Se ve que los pobladores no están cumpliendo con todas las medidas que les estamos dando cada vez que los medios de comunicación pues nos dan espacio. Siguen con sus criaderos en las casas, los encontramos en las pilas llenas de larvas. Doña Argentina Díaz, residente de la colonia Los Pinos, una de las zonas de más riesgo en cuanto al dengue, le responde a las autoridades y dice sentirse entre la espada y la pared, al reclamar que el agua le llega cada 15 días, teniendo que buscar la manera de almacenar el vital líquido de manera sana, porque tampoco se le ha suministrado BTI. Tirando BTI, aquí no han venido, ni han fumigado y mi nieta me maneja limpio todo eso ahí. Y como lloviendo, el zacate crece ligerito. Al echar a los 15 días me quedo sin agua ni para lavar. Y uno ocupa el agua yo ocupo el agua todos los días porque todos los días lavo. Otra habitante de la colonia Los Pinos cuenta incluso que tuvo a su menor de 4 años internado por dengue. Y aunque asegura que en su hogar le declaran la guerra al zancudo transmisor, su patio dice lo contrario. Sí, no, y ya después voy con cuidado. Durmiendo con mosquitero, abate en las pilas y matando el zancudo. No, él estuvo interno, pero salió bien, gracias a Dios, aquí lo tengo. En el Distrito Central existen, además de Los Pinos, 16 colonias identificadas de mayor riesgo por el aumento de casos de dengue que están siendo intervenidas por las autoridades, quienes hacen el llamado a la población a no esperar que ellos lleguen para eliminar cualquier criadero de zancudo en casa. Y ya les voy a decir por qué la Secretaría de Salud no utiliza el abate ahora. Ya se lo voy a comentar. Así que el que ha intervenido menos, siento yo hoy, es el doctor Carlos Umaña. Así que le vamos a dar la oportunidad al doctor Carlos Umaña para un mensaje a la población. Porque si hay repunte de la COVID, tal como él mismo lo decía, y ahora tenemos a este mosquito provocando muchos casos de dengue, la situación se nos puede complicar y desbordar. Adelante, doctor. Quiero decirle, licenciado Álvarez, una de mis experiencias más horribles que he tenido como anestesiólogo es darle la anestesia a los niños con dengue para colocarles catéteres centrales. Usted no tiene idea ver a un niño agonizando, ver a los padres llorar amargamente enfrente mío. Recuerdo un colega médico y su esposa llorando enfrente de su servidor a las 2 de la mañana porque teníamos que colocarle un catéter central porque el niño estaba en un estado de shock tan mal que había que colocarle ese catéter central. Y yo no le podía garantizar si iba a salir vivo del quirófano porque la anestesia es un acto agresivo para el cuerpo. Mire, si hay cosas que han marcado mi vida como médico es intubar a mis colegas en COVID y a muchos pacientes que estando conscientes fui la última persona que vieron y darle anestesia a los niños con dengue. Esto es un testimonio, un zancudo. Y mire, el último niño que falleció hace un mes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social murió en la unidad de cuidado intensivo
vi a los padres y en una guardia mía, y créame, no es nada agradable ver a eso. Entonces, ¿qué mejor mensaje le puedo dar a la población? Yo no quiero que su niño, porque habitualmente se está ensañando con los niños, le pase y usted tenga que llorar amargamente a la par de una unidad de cuidado intensivo porque no cuidó. Eso que hizo esta señora en la entrevista de decir, no, sí salió bien, pero lo tuvo hospitalizado. Pudo haberse muerto ese niño. 7.265 casos llevamos de dengue, 145 graves. 2 niños se han muerto en el último mes. Ese es el mejor mensaje que le puedo dejar yo a la población. ¿Por qué no organizamos, querida población, en cada barrio brigadas los fines de semana? Pongan a los adolescentes a chapear. El dengue se adquiere en las comunidades. Ahí está Henry Andino, un experto en epidemiología, que les puede decir que el zancudo hembra sale a las 4 de la tarde. No es en la oficina, no es en la escuela, es habitualmente en la casa que se adquiere el dengue. Todos los solares enmontarrados, las municipalidades, yo no veo ordenanzas más que la de San Pedro y la de Tegucigalpa. Queridos alcaldes hondureños de todos los municipios del país, pongan ordenanzas para que limpiemos los solares, organicemos las brigadas los fines de semana para chapear, para limpiar. El zancudo, y quiero ver si Henry me ayuda en esto, se ha adaptado al cambio climático, ya no solo es de las pilas, ahora es de agua estancada, ahora es de chapitas, de llantas, de latas. O sea, el zancudo se adaptó, nos está ganando a los seres humanos. Y el zancudón es por la supervivencia de él, pero dentro de él, de la hembra, va este virus mortal para los seres humanos. Así que mi mensaje de conciencia hoy es que sinceramente he visto niños graves y no quiero que le pase a usted esta situación. Mensaje de sentido el del doctor Carlos Umaña. Doctor Henry Andino. Es que, mire, sin duda que las experiencias de Carlos son muy diferentes a las mías. Yo realmente admiro esa capacidad de dar una asistencia a estos pacientes en la gravedad en la que ocurre. Pero la verdad es que la población en general tiene que hacer conciencia de lo que estamos diciendo. Lo decimos por conocimiento y el doctor Umaña lo dice claramente. Tenemos un zancudo que ha evolucionado conforme la comunidad evoluciona, se adapta a lo que la comunidad le coloca. Hoy día ya no creemos que el zancudo necesite agua estancada, necesite llantas. En un poquito de agua limpia, donde pueda encontrarla, es capaz de anidar la hembra una cantidad enorme de huevos para poder tener una cantidad enorme de larvas. En el pasado creíamos que solo eran en las aguas estancadas y que íbamos detrás de las aguas estancadas. Eso ya no es cierto. Y como bien apunta el doctor Umaña, es un zancudo completamente doméstico, que es importante entender que su ciclo de vida va garantizado para que se acomode a lo que nosotros le brindamos. La mayor libertad de las casas es por la tarde y la gente descuida y el zancudo entra y vive. El zancudo, y esta es una frase que a muchos no les gusta, se ha convertido en patrimonio nacional. En todos los hogares del país tenemos un zancudo que está habitando junto con nosotros. Por mucho cuidado que tenemos, siempre logra adaptarse y estar conviviendo con nosotros. Y la población no puede esperar que las autoridades sanitarias y las autoridades municipales, la autoridad sanitaria llega a tener 200 inspectores, la autoridad sanitaria de la municipalidad a 100, 300 personas no pueden cuidar a 1.498.000 habitantes que hay en este distrito central. Es difícil, la población tiene que tomar conciencia que ellos tienen que cuidarse de sí mismos, tienen que cuidar de sí mismos. El autocuidado es un principio de salud pública que se necesita implementar en casos como los que estamos viviendo. Tenemos que cuidarnos. Coincido con el doctor Umaña, la expresión de esta señora y de doña Ernestina del video es que sí, pero tenemos que echar mano de esto y de esto otro, es cierto, pero también tenemos que echar mano del cuidado para el resto de las personas que conviven con nosotros. Y lamentablemente el dengue ha
lanzado todas sus fuerzas en los menores de 10 años y en los adultos mayores de 65 años, que son los que más propensos a recibir la infección y a convertirse en dengue grave. La población se olvida rápidamente de esto. En el 2001 tuvimos la peor crisis de dengue, que se repitió en el 2010, se repitió en el 2019. En el 2019 tuvimos 20,000 casos casi y tuvimos 180 casos de dengue grave. En este 2022 llevamos la mitad de casos, pero ya estamos cerca de sobrepasar el número de casos de dengue grave, 145 casos de dengue grave. Eso es bastante, es de preocupar. Y si vemos una gráfica que está por ahí, vamos a ver una tendencia que desde la semana epidemiológica número 12 ha ido en ascenso, casi perpendicular, los casos de dengue. Y por supuesto, esto asegura que los casos se van a seguir agudizando y que esta tendencia, si no hacemos que la población nos ayude, vamos a tener realmente dificultades. Creo que está más abajo la gráfica, que un poquito más abajo, donde está la tendencia clara de cómo ha ido aumentando el número de los casos. Un poquito más abajo, por favor. Donde se ve claramente que el patrón de crecimiento va por encima de lo que podíamos esperar. Estamos en lo que epidemiología se llama estado de alerta epidemiológica. Quizás muchos quisieran que estuviéramos en emergencia. La verdad es que conociendo los antecedentes del país, conociendo los antecedentes que hemos tenido en el caso de dengue, el declarar una emergencia sería apropiado, no lo veríamos mal, por causa de que hemos venido de una crisis en el 2019 que no se solventó en el 2020 y que pudimos seguir heredando en el 2021, y comparar el 2021 con el 2022 es casi hacer una competencia desleal, porque en el 2021 nos dedicamos 90% a COVID y no a dengue, y ahora tenemos el número de casos que realmente estamos acumulando cuando comenzamos a ver que los casos de COVID disminuyeron, y ahora estamos viendo cómo los casos de dengue siguen aumentando. La mortalidad de dengue es alta en función de niños menores de 10 años. Ok, buscamos el cuadro antes de irnos a la pausa, porque estamos ahí con el chikungunya. Es que todo ese es el cuadro de arbovirosis, ¿no? Y el dengue es parte de las arbovirosis. Sigamos. Es el 95% de las arbovirosis en el país. Ahí pueden ver el casos cuadro. De dengue grave y muertes por año. ¿Es este el que buscamos, doctor? Ese es el caso del año 2019. Si ven ustedes, es una explosión altísima, que ese patrón no se puede pensar que la disminución ha sido intencionada o ha sido por el manejo adecuado de esto. No, fue porque en realidad le pusimos mucha más atención a la COVID y descuidamos los casos de dengue. Probablemente ese patrón se siga repitiendo, y eso que vamos a ver en el 2022 puede ser una imagen muy parecida a la del 2019. Por eso es que llamamos a las autoridades a ser más enérgicos con estas medidas que la comunidad debe de adoptar. Este era el cuadro que usted pedía, ¿verdad? Sí, ese es el cuadro. Muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar a la doctora Elga Codina también, la presidenta del Colegio Médico, sobre esta temática después de la pausa. Han escuchado al doctor Henry Andino, que es el consultor de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, y al doctor Carlos Umaña, que es médico del Seguro Social y actual diputado. Cuidado con el dengue, seguimos hablando sobre este tema. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. A algunos de los titulares que destaca en este momento Tu Nota. tunota.com. No tengo señal aquí en el televisor, no puedo leerlo. Tendré que leerlo de acá. Unos 20 productos de la canasta básica registran alza en el precio para esta semana. Choluteca decreta estado de emergencia ante aumento de homicidios. Kylian Mbappé sobre la Champions. Es el objetivo claro y anunciado por el PSG. Nueva caravana migrante saldrá del sur de México ante negativa de visados. Está pasando en Tu Nota. Usted puede ingresar para ver el contenido de estas noticias por cortesía de Banco de Occidente.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Doctora, ¿y el dengue? Así es, licenciado Álvarez. El dengue es una enfermedad reemergente, está catalogada en ese grupo. Se presenta en épocas del año y vemos un número de casos, una alta incidencia en épocas de lluvia, porque esto favorece el crecimiento del zancudo. Hemos visto el comportamiento del dengue que nos dictó, que nos enseñó muy claramente con las gráficas el doctor Andino, y podemos ver que no ha parado en el país. Tuvimos estado de emergencia en el 2019, probablemente porque no se tomaron las medidas adecuadas de prevención. Vamos en un camino ahorita hacia un estado de emergencia. Nosotros podemos desviar ese camino, pero para eso se necesita la colaboración de toda la población. O sea, toda la población, no solo en estos barrios que nosotros podemos ver las condiciones en que viven. Todos. En mi casa, hoy en la mañana estaba una macetera llena de agua, hay que darle vuelta. En los apartamentos, en las casas, en los patios, todos tenemos un riesgo ahí guardado para el crecimiento del zancudo. Lo que no queremos es enfermar, no solo la mortalidad. Si bien es cierto, hay personas que dicen, pues yo ya estoy grande, yo muy poco riesgo de mortalidad. Si a usted le da dengue, va a caer en cama, es por lo menos una semana de improductividad, y no crea que cuando sale de ese proceso infeccioso viral, usted sale y ya felizmente voy a trabajar. Quedan convalecientes, licenciado, por lo menos un mes, y se lo dice a uno. Esta fatiga, este cansancio que me ha quedado después de esta enfermedad, trabajo por honor, trabajo por responsabilidad. Sí. Todos queremos estar saludables. Seguro. Entonces lo que debemos hacer ahorita es este fin de semana motivarnos, ¿ve? Hoy sí es posible ir y buscar. Se dice que todos tenemos que tener recipientes de agua y almacenamiento en nuestras pilas. Hay que hacerle cambio semanal, hay que lavar esas pilas, ¿verdad? Porque ahí están los zancudos. Hay que quitar todos los criaderos, todos tenemos plantitas ornamentales. En la cocina tenemos una planta de agua y ahí está el zancudo. Entonces, hasta en las cosas más pequeñas hay que buscarlos. Este programa que sirva de motivación para prevenir. Yo tomo la decisión hoy de ir a buscar en mi casa y de cabo a rabo buscar cualquier partecita que sea de riesgo. Las personas que tienen solares que no están habitados, mándelos a chapear. La alcaldía, el Estado no puede, cubrir todo lo que decía el doctor. ¿Cuántos vigilantes, cuántos promotores de la salud salen a identificar estos riesgos? Son muy pocos, no son suficientes para todo el país. Seamos conscientes, lo que no queremos es enfermar. No podemos recargarle la mano todo al Estado cuando nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, porque es nuestra salud la que se pone en riesgo. Así Entonces, salgámonos de ese camino que vamos directito a una emergencia por dengue, salgámonos de ahí, evitemos enfermar y evitemos la mortalidad en los más vulnerables. Y después de la pausa, ya me voy a ir despidiendo de los médicos que nos han acompañado esta mañana. Les voy a decir por qué han estado utilizando el abate, la Secretaría de Salud. Y además les voy a consultar si es efectiva aquella fórmula, el zancudo se mata así. No. Saludos a Tuki Bendaña. Vamos a la pausa. No, se mata así. Los invito para que continúen con nuestra programación. La mañana del 5, a continuación aquí en la pantalla líder. Feliz fin de semana.